sé qué decir. Buen día para todos los que están viendo este video, en el cual podremos aprender sobre la creación y la administración de la base de datos. Como podemos apreciar en nuestro entorno, diversas organizaciones, empresas y, por qué no decirlo, las personas se ven influenciadas por el entorno, ya sea el macro o el microentorno. Por ende, necesitan tener información de forma efectiva, veraz, para lo cual se han diseñado diversos sistemas de administración de bases de datos, conocidos como DBMS, para que pueda la empresa obtener la información de forma efectiva, que se pueda presentar de la forma más ordenada y de este modo se puedan tomar las decisiones más adecuadas y también reducir el riesgo de una mala decisión, para lo cual nuestro grupo ha de tratar sobre la creación y administración de bases de datos, considerando autores de prestigio a nivel internacional como es Ophios y como es también James O'Brien, entre otros, para lo cual voy a dar paso a mi compañera que va a describir sobre la teoría de la creación y administración de la base de datos, la primera parte. Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a comenzar acerca de la creación y administración de base de datos y también hablaremos de lo que es la evolución de base de datos. En este caso nos dice que la aparición o la evolución de la base de datos se remonta a partir de la creación de las bibliotecas o las bases de datos o las clases de registro de datos. En este caso vemos lo que es la búsqueda, que era muy lenta y poco eficaz en ese tiempo y no se contaba con la ayuda de las máquinas y otros medios, y que posteriormente el uso de las bases de datos se desarrollaba a partir de la necesidad de almacenar las grandes cantidades de información. Y también posteriormente en 1884 el señor Hernán Coltrane creó la máquina automática de tarjetas de perforadoras. En esta época los censos se realizaban de forma manual y ante esta situación Hernán comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. En la década de 1960, en la medida de que las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas se pudieran adquirir, dado paso a que se popularizaron el uso de los discos. En esta misma época se dio también el inicio de las primeras generaciones de bases de datos de red a las bases de datos jerárquicas, y que era posteriormente guardar estructuras de datos en listas y árboles. Y en la década de 1970, según el señor Frank Gottgood, científico informático inglés, publicó una serie de reglas para los sistemas y los sistemas de datos relacionados a base de artículos en un modelo diseñado por él, que era el modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. En este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Como consecuencia de esto, el señor Ellison desarrolló el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation. También cabe destacar que Oracle es considerado como uno de los sistemas de base de datos más completos que existe en el mundo. Y en la década de 1980 se desarrolla el llamado SQL, también llamado un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a base de datos, relacionado que permite efectuar consultas con el fin de recuperar una información de interés con una base de datos y hacer cambios sobre la base
en torno de las bases de datos orientados a los objetos. Esto se generó por la que tuvo bastante éxito y a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de manera eficiente. En el siglo XXI, en la actualidad, las grandes compañías que dominan el mercado de base de datos son tres, que son el IBM, el Microsoft y el Oracle. En el campo de Internet, de la compañía que genera gran cantidad de información es el Google. Aunque existe una gran variedad de software que permite crear, manejar de base de datos en gran facilidad. Y también pasamos a lo que es netamente el tema, que es la conceptualización de base de datos. En esta conceptualización encontramos cinco caracteres que son uno, el carácter, el campo, el registro, el archivo y la base de datos. En caso del carácter, se dice que es uno de los elementos de datos más básicos y que es uno de los componentes que tiene el símbolo de alfabético, numérico u otros artículos. Y en el caso de campo, nos dice que se comprende de una agrupación de caracteres alfabéticos, como por ejemplo, vemos la agrupación de caracteres alfabéticos en el nombre de una persona conforme al campo. Lo que es el registro es uno de los que representa más a un conjunto de atributos que describe una entidad. El archivo forma ser un grupo de registros relacionados a un archivo de datos o tablas. Y la base de datos es un conjunto integrado de registros o objetos relacionados en forma lógica. Una base de datos consolida registros que anteriormente almacenan en un archivo separado. También continuamos con lo que es los objetivos y funciones de los sistemas de base de datos. Este sistema es una base de datos o una recopilación de datos que refiere a un asunto, y todo ello son la recopilación de datos que presentan unas características similares y en forma de una base de datos guardan una recopilación de datos en un archivo de base de datos, que existen multitud de aplicaciones de bases de datos, donde se reconocen por su icono representativo y además por su nombre y extensión, que será por defecto el BDL. O MDB. Bueno, hoy pasa mi compañera que va a continuar con los tipos de bases de datos.